Bien, antes de empezar, hermano Jerry, ¿vio la clase grabada? Sí, primera iglesia, las primeras dos ¿Completa? iglesias. Sí, ¿Vio? Bien, hermano Carlos, ¿vio la clase grabada? Sí, Bien, para los hermanos que van a ver también la clase grabada. Yo tengo una aplicación en mi teléfono eh, en donde a mí me notifica cuántas personas ven cada clase. La clase número 4, la de Esmirna y la de Efeso, ¿no? Y, sí. a ver, permítanme un momento, está cargando. O sea, yo la vi ayer. No sé por qué está lento el internet. Ya. Bueno, la aplicación me falló porque según la aplicación, solamente una persona lo ha visto. La lección 4. Y yo Yo la leí ayer. no sé si la aplicación, a ver, voy a ver de aquí directamente de YouTube. A ver si la aplicación está trabajando mal o qué. Claro, me sale que solamente una persona lo ha visto. Y yo dije, ¿qué será? ¿Se estarán aburriendo del curso y recién está empezando? No, 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 yo la vi ayer. ¿Usted la vio, hermano Carlos? ¿Abrió el enlace y todo eso? hoy mismo la vi yo. Hoy mismo. Bueno. Quizás está un poquito retardado. Entonces, es importante estar al día, no dejarse acumular Ujú. grabaciones o algo, porque a mí me pasó con un curso que estoy tomando, un diplomado. Me atrasé por cuestiones personales y al final de cuentas tenía como 5 clases de 2 horas cada una para ver. Y mucho. Este día tedioso, uno no se concentra igual, quiere avanzar, quiere terminar ya, entonces no se dejen acumular. Este es un mensaje para los hermanos que van a ver la clase grabada. Si tiene lecciones atrasadas, no se las deje acumular, le va a perjudicar en su estudio del curso. A mí me ha perjudicado, entonces es una manera de reflexión, ¿no? Pérgamo, la iglesia que vivía en la capital de Satanás. Vamos a hacer algo acá. Esto acá, pantalla. Vamos a ver qué dice la Biblia. Pérgamo. La vi, no, perdona que te interrumpa. Diga. La Biblia de Cli es escatológico. Es buena, Sí, profético y escatológico. es buena, tiene buenos estudios, No, buenos comentarios, pero dispensacionalista no es. ok. Yo Sí, no, siempre, no la he. es buena, yo le hago promoción y todo, es buena, es una muy buena Biblia. Tiene comentarios de diferentes eruditos y Sí, de diferente. problema con la escatología es que yo, mire, para escatología yo prefiero leer a un, un, un libro o una Biblia que tenga nada más un corte, ya sea Ujú. milenial o dispensacional, no importa, pero que tenga nada más un corte. Que cuando a veces comentan diferentes personas, presentan diferentes perspectivas, y es como que muy ecléctico, y a veces uno termina un poquito confundido. Entonces, esta Biblia de Clie es así, es bastante ecléctica, tiene comentarios amilenistas, premilenial, Sí, casi nada de dispensacionalista. Y eso no es que sean malos comentarios, son comentarios muy buenos, pero la persona que tiene poca o nula preparación en escatología o estudio en escatología, la va a perjudicar un poquito porque se va a mezclar varias cosas. Para alguien que ya sí. estudia escatología o esté estudiando, está bien, tiene comentarios muy buenos. Pero yo le Ok, recomiendo solamente tomar esas advertencias. ok. La iglesia de Pérgamo, que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás. ¿Okay? Ahí tenemos la interrogación. ¿Dónde es eso? Para la iglesia de Pérgamo era muy fácil de entender eso, para nosotros no tanto quizás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Antipas, mi siervo fiel que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. ¿Ok? Parece hacer referencia a un mismo lugar, ¿no? Torno de Satanás, donde mora Satanás. Pero tengo contra ti que retienes a los que mantienen la doctrina de Balaam. Eh,
hay una cuestión, y esto yo lo he hecho bastante, yo soy honesto con las cosas. Una vez me preguntó un hermano, hermano familiar, que cuál era la doctrina de los nicolaitas. Y como el apocalipsis no es mi campo de especialidad, le dije, voy a investigarlo y te aviso. Le dije. Ya. Ajá. Y Te este lo día, mencionó la clase pasada. ajá, Que, me- que- al siguiente sí, que día, tú sí, ok. dígame. No, no, que tú hablaste de eso en la clase pasada, la última que mandaste. Sí, el tema de los nicolaitas en que son presuposiciones Ujú. que hay sobre lo que ellos enseñaban. No hay consenso académico realmente, o sea, no sabemos a ciencia cierta, son presuposiciones. Y yo le dije a él, mira, yo estuve investigando, pero no hay consenso académico referente a esto. Se cree, se piensan que ellos enseñaban y creían de esta y esta forma, pero no se puede saber a ciencia cierta, le digo. Esa es la respuesta honesta, ¿no? Y él me dijo, Ujú. no, pero es que yo vi un estudio en YouTube y ellos enseñaban esto y esto y esto. ¿Quién enseñaba? Le digo eso. Un escatólogo ahí, fulano de tal, yo no lo conozco, no sabía quién era, lo vi en YouTube. Le digo, ya, le digo, él puede decir eso. Yo no voy a decir completamente que esté equivocado, pero yo te digo que es algo que no se puede saber completamente. No, pero es que él enseñó eso, esa posición, y yo creo que tiene razón. Ah, ya, ahí nomás. Ahí nomás. Entonces, normalmente cuando las personas se cierran a una posición o lo que alguien dice, pues yo ahí nomás no me pongo a estar discutiendo. Pero nosotros tenemos que ser honestos en cuanto a esto. Lo que está claro y hay que enseñarlo de forma clara. Lo que no es claro, hay que ser honesto. Y si no está claro, no tenemos información exactamente de lo que ellos enseñaban, pues podemos presuponer. Presuponer no está mal. El problema es cuando las presuposiciones las enseñamos como una verdad. Entonces, bien, hay un problema, hay doctrina de Balaam, hay doctrina nicolaíta, y por lo menos lo de Balaam tenemos cierta información que nos puede ayudar. Enseñaba a Balaam a poner tropiezo, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer actos inmorales. Entonces, el versículo 14 sí nos da una descripción de la doctrina de Balaam, pero de los nicolaitas no. Entonces la gente presupone que la descripción que se da sobre esta doctrina de Balaam es la misma o parecida a los de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Ya, eso es lo que tenemos. A ver, ¿qué dice nuestro libro de texto? Tenemos una información sobre Pérgamo. Voy a saltarme los aspectos geográficos, eso se los mandé en el comentario. Dice, Dios quiere que haya iglesia donde viven pecadores. Jesús se refiere a Pérgamo como el trono de Satanás. ¿Por qué? Pérgamo era el centro de 5 cultos paganos. Tome el tiempo para leer un poco acerca de estas 5 religiones falsas que había en Pérgamo. Usted está aprendiendo lo que Juan y los creyentes de Pérgamo ya sabían. Eh, a ver, estaba el culto a Atenea, había un templo a Zeus, había una estatua a Zeus, ¿no? Ya, Zeus, Atenea, Dionisio, otro dios. Esculapio, dios griego, otro dios. Yo he leído algunos comentarios, mire cómo es esta cuestión. Yo he leído algunos comentarios, lo que la vida plena era, que el trono de Satanás se refiere al templo de Zeus. Y eso es algo bastante concluyente. O sea, el comentario te dice, esto es esto. Y algo que me gusta es que hay una noción en el libro de texto de que hay 5 cultos paganos. Entonces puede ser una referencia a la totalidad o puede ser una referencia a alguno de ellos. Estaba el culto al emperador. Si me preguntan a mí, pienso, opino, me quedo en la parte de opinión, que tiene que ver más con Roma, honestamente. Dice, imagínense un cartel en la entrada de la ciudad que dice, bienvenidos a Pérgamo, el trono de Satanás. Más que ningún otro lugar, Pérgamo necesitaba una iglesia. Y ese es el elogio que le da la iglesia, el Señor. El Señor le da a la iglesia, que ellos están ahí. Solamente así se lograría impedir que Pérgamo fuera en lugar de total oscuridad espiritual. Jesús conoce el sitio donde vive cada creyente y la maldad que existe en cada lugar.
Él alabó a los creyentes de Pérgamo por retener su nombre. Esto demuestra que ellos habían permanecido fieles a su confesión a Cristo. El Señor elogió a los creyentes para permanecer firme, aun cuando le dieron muerte a Antipas. La tradición nos dice que Antipas fue quemado dentro de una caldera de bronce durante los días de Dominiciano. Note que el Señor lo menciona por su nombre y no lo llama el siervo fructífero, sino mi testigo fiel. La Biblia no nos dice mucho de Antipas, pero estas tres palabras, mi testigo fiel, nos dicen mucho. El contraste entre este Antipas y Herodes, Antipas que mandó a matar a Juan el Bautista. Cuando los libros de texto se refieren, por ejemplo, a la tradición, acá, esto de acá, se refiere, amados hermanos, a los escritos patrísticos. ¿Qué son los escritos patrísticos? Son los escritos de los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Y no es nada católico necesariamente. Eran creyentes que existieron, ¿no? Fueron continuidad de los apóstoles, fueron creyentes de los primeros tiempos. Entonces, muchos de estos creyentes, como por ejemplo Eusebio, eran historiadores, escribían de doctrina, escribían de apologética, entonces no debemos huirle a este tipo de escritos solamente porque dice padre. El tema de padre de la iglesia no es igual a papa o algo por el estilo, sino que es un título honorífico como anciano o algo por el estilo, ¿no? Entonces es común ver en los libros de teología que los libros hagan referencia a la tradición, ¿ya? Por ejemplo, la tradición enseña también la muerte de Policarpio, la muerte de Juan, y es normal, no hay que huirle a esto. Algunos enemigos peligrosos de la iglesia se encuentran dentro de ella. Jesús advirtió que estaban siguiendo las enseñanzas de Balaam. Este era un profeta común del Antiguo Testamento, ¿no? No ya conocemos la historia. Algunas personas en la iglesia de Pérgamo estaban siguiendo la enseñanza de Balaam. Esto es, asistían a fiestas paganas, se arrodillaban delante de ídolos y cometían pecados sexuales. Un joven creyente, una joven creyente llamada Graciela tenía un problema. Sus padres le pagaron muchos años de estudio, pero después de graduarse de la escuela de administración no podía conseguir trabajo. Más tarde sus padres conocieron a un hombre, le ofreció trabajo a Graciela como secretaria. Ella se sentía muy agradecida, ya que había sido tan difícil encontrar uno, y sus padres necesitaban ayuda para pagar las cuentas del colegio de su hermano. El trabajo era fácil, pero el problema estaba en su jefe, que la miraba de una manera que pues no le agradaba. Un día le invitó a salir a comer, eso le resultó molesto. Bueno, muy pronto se dio cuenta que él tenía intenciones malas, le hizo algunos requerimientos que iban en contra de su fe. Si ella no accedía, probablemente perdió su trabajo. Algo que no me gusta de los libros de fe de acción, que a veces divagan mucho con las ilustraciones. Ahí tienen un punto menos conmigo. El Señor previno a los seguidores de Nicolás. Este Nicolás pudo haber sido uno de los 7 diáconos. Muchos de los padres de la iglesia primitiva creyeron que él abandonó la fe y comenzó una falsa doctrina. ¿Okay? Esto no lo sabía. Los nicolaitas enseñaban que los creyentes tenían libertad de seguir los deseos de la carne, pero la Biblia nos enseña a vivir una vida entre dos gigantes mortales. A la izquierda está el gigante legalismo y a la derecha el gigante de la carnalidad, ¿no? Del liberalismo. Jesús advierte a todos los que siguen la doctrina de Balaam o de Nicolás que se arrepientan. La Biblia enseña que ninguno de esos deseos de la carne heredará el reino de Dios. Estudiaremos más acerca de esto en la lección 9. Cada creyente debe permanecer a una iglesia que está de acuerdo con la Biblia. Había dos niveles de gobernadores en el Imperio Romano. Estaban los que tenían el poder de matar a espada y los que no lo tenían. El gobernador romano de Pérgamo tenía la autoridad de matar a los cristianos con la espada. En contraste con esto, con esta espada terrenal, está la espada de Cristo, ¿no? El que realmente puede destruir el alma y el cuerpo. Debemos tener más temor a la espada de Cristo que a la de César. La palabra de Dios es una espada de dos filos.
El segundo filo de la espada es para cortar el pecado de la vida del creyente. Como creyente debemos juzgarnos a nosotros mismos por la palabra. Cuando Cristo regrese como juez, no dirá nada que no haya en su palabra. Si nos juzgamos nosotros mismos, no seremos juzgados. Entonces, esta referencia de el que tiene la espada de dos filos, los creyentes lo podían entender muy bien. De que Jesús tenía un juicio superior al de los gobernadores romanos. Por lo tanto, era necesario obedecer a Jesús antes que a los gobernadores. Falsas enseñanzas, algunas escrituras opuestas. Los creyentes deben ser bautizados con una bandera en vez de ser sumergidos en agua. No conozco algún movimiento que haga eso. No. Rociar un poquito de agua a los bebés en vez de bautizar a los creyentes que ya entendían. Esto se conoce como paidobautismo. No sé si catalogarlo como una falsa enseñanza per se. Le digo por qué, porque los que bautizan bebés no solamente son los católicos. ¿Quién Hay más? protestantes como los presbiterianos, creo que los luteranos también, que no son católicos, son bien protestantes, bautizan niños. Y es un tema bastante complicado, pero no sé si entraría al tema de falsa enseñanza. Permitir que los creyentes participen solamente de la mitad de la cena, es decir, únicamente el pan y el vino. No conozco ninguna iglesia que haga esto, o participar o no participar. Prohibir a los creyentes que se bauticen en agua y tomen la Santa Cena completa. Hay un lugar, ya el purgatorio. Las personas que tienen pecado entran al cielo. El pastor de una iglesia no debe estar casado. Es malo comer cerdo. La Virgen María nunca tuvo pecado. No fue Dios, no fue demasiado pecado. Jesús no murió en la cruz. Jesús ya. Estas cuestiones y eso. Los temas que tienen que ver con cristología son un tema serio, ¿no? Hay que tener cuidadito con las afirmaciones que hacemos sobre Cristo porque podemos caer en una herejía. La tradición tiene la misma autoridad que las escrituras, obviamente no. La Iglesia Católica sí sigue la tradición de la misma que la escritura. Algunos libros tienen la misma autoridad que la escritura. Bien, evangélico. Ya. Bueno, él mete una colección al autor de cosas que sí realmente son bastante heréticas y cuestiones que quizás son un poquito secundarias, pero igual, de alguna manera creemos nosotros, por lo menos, que son incorrectas. Jesús dijo a algunos maestros religiosos que erraban por desconocer la escritura. Es mejor humillarse ahora y estudiar la escritura como hicieron los de Berea. Para mí los de Berea, la verdad, son un ejemplo que todos lo debemos seguir, justamente. Sí o sí. Y mire, Sí. importa mucho la actitud, porque los de Berea escudriñaban las escrituras, pero no es que eran unos prepotentes, como hay algunos hermanos que he visto, que, mire, man, hay maneras de diferir. Una cosa es agarrar, hablar con el pastor de uno, pastor, mire, yo pienso esto. Y van a haber ocasiones en que nosotros no vamos a estar de acuerdo con nuestros pastores, y no es pecado, dependiendo del tema que estemos hablando, obviamente, no es pecado. Pero hay que ver mucho cómo lo hacen, porque hay algunas personas que agarran y tratan al pastor, discuten y pelean con el pastor, y ahí con eso yo no estoy de acuerdo. Uno puede diferir, pero siempre en el marco del respeto. Y bueno, si el pastor de uno intenta hablar con el pastor de uno, quizás intenta hacerle ver algo así, y no puede hacerlo, es mejor quedarse en paz. Es mejor mantener la paz que ganar una discusión. Les digo porque yo, por ejemplo, cuando estaba en Nicaragua, bueno, yo empecé mi estudio teológico, todo eso, mi pastor de mi país no tuvo formación teológica ni nada. Él se formó con estos libros de fe y acción, con los que yo les estoy enseñando. Esos eran sus libros de texto de él, con eso estudiaba y todo. Y en algunas ocasiones diferíamos en unas cuestiones doctrinales. Y a mi pastor no le gustaba que yo difiriera con él. Y no tenía una manera muy sana de charlar a veces, y a veces se molestaba. Para decirle que varias veces me tuvo que pedir perdón. Varias veces escribía y me pedía perdón porque sabía, él tenía conciencia y todo que no me habló bien o
Hubo un punto en que tuve una pequeña guerrita con el pastor yo, particularmente, y fueron tiempos difíciles para mí, honestamente, porque mi pastor era mi pastor con todo, y igual trataba de guardar mi corazón, pero eh, vale mucho la actitud de mano. Uno puede diferir con alguien, sea con su profesor, con su maestro, con su pastor, pero siempre hágalo con humildad, ¿no? Con sencillez de corazón. Nunca caigamos en pleitos, discusiones o algo. Y yo a veces, también con algunos hermanos, algunos estudiantes fuera de clase, a veces hablamos, a veces yo les digo, algo no está bien con algo y he tenido un par de estudiantes que, ¿sabes? Como que se han querido molestar y todo, pero yo les hablo tranquilo, no, hermano, no se molesten ni nada, yo le explico cómo deberían ser las cosas, pero yo no le obligo cómo debería creer, eso ya es responsabilidad de cada uno. Conclusión, era un grave error que los creyentes asistieran a las fiestas paganas de los ídolos y comieran comida ofrecida a ellos. Pero el Señor Jesucristo prometió otra fiesta a los vencedores. Los gobernadores romanos tenían por costumbre ofrecer unas piedras blancas a los pobres y a los victoriosos en la competencia. Estas piedrecitas eran invitaciones al banquete especial. Jesús promete dar a los vencedores el maná escondido. A ver, quiero ver algo sobre eso. ¿Cuál es la promesa? Arrepiéntete, el que tiene, al vencedor le daré maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Me gustaría, a ver, Apocalipsis 2:17, me gustaría ver qué dice Skinner de esto, si dice lo mismo que nuestro libro. Aquí está. Apocalipsis 2:17. Dice ya, el arca del pacto, los samaritanos, con respecto al símbolo espiritual, para entrar a las celebraciones públicas. Ya, esto, a ver, ya. No me interesa lo demás. Ya. Dice, para poder entrar a las celebraciones públicas era necesario que los participantes vistieran adornos compuestos de piedrecillas de colores. El símbolo sagrado de Cibeles, la infame diosa asiática, era una piedra negra que se asociaba con Judea, el empleo de piedra blanca con propósitos médicos. Se asociaba con Judea, ya. Para resultar muy significativo que cuando se llevaba a un juicio, los miembros del jurado usaban piedras negras cuando fallaban a favor de culpabilidad. Esto sí me acuerdo, esto es verdad. Cuando hacían juicio los romanos, había una piedrita negra y una piedrita blanca. Entonces, cuando hacían juicio, ellos votaban si es culpable con una piedrita negra. Me acuerdo que lo vi en un documental. Si es inocente, una piedrecita blanca. El Antiguo Testamento asociaba el cambio de nombre con una promesa. Entonces, aquí tenemos un enlace cultural muy importante. Cuando la Biblia dice, le daré una piedrecita blanca. Entonces, para nosotros esto no tiene ningún significado, piedrecita blanca. Lo de maná escondido sí tiene significado. Nombre nuevo tiene significado. Piedrecita blanca, ¿de dónde, qué significado tiene eso? ¿De dónde viene o algo? Ya, aquí ya tenemos el contexto cultural, que es lo que yo me quiero enfocar en este curso bastante, es el tema de el contexto. Este es muy bueno, Kenneth. No es pretribulacional tampoco, no es dispensacionalista ni nada, pero es de cultura. Y tiene ideas muy buenas. No concuerdo con todo con Kinner, pero tiene ideas muy buenas. Tiatira, la iglesia que toleraba a Jezabel. A ver, vamos primero a la Biblia. Mensaje de la iglesia de Tiatira. Escribe el ángel de la iglesia, el Hijo de Dios tiene ojos como llama de fuego, sus pies semejantes a los sonidos. Yo conozco tus obras. Lo tengo contra ti. Tengo contra ti que toleras esa mujer, Jezabel. Era Jezabel en honor a la Jezabel histórica, se llamaba Jezabel. Hay muchas preguntas en todo esto. Se dice ser profetisa. Aquí hay una diferencia porque la Jezabel del antiguo era sacerdotisa, no profetisa. Y enseña y seduce a mis siervos que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio, y los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de la obra de las obras de ellos. Parece ser una persona realmente que Jezabel acá es un nombre propio. Parece ser un nombre propio realmente.
Pero ustedes, los demás, tienen tetera, a cuantos no tienen esta doctrina, que han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo, pero no les imponen tocar. No obstante, los que tienen, tengan las que la obra, les daré autoridad sobre las naciones, esto es muy importante, como los gentiles, etnos, esta es nación. La regirá con vara de hierro, yo también les daré autoridad. Y le daré, ¿qué significa esto? Y le daré el lucero de la mañana. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que significa el versículo 28? ¿Alguna opinión antes de leer el libro? Y le daré el lucero de la mañana. ¿El lucero de la mañana no era el diablo? Pregunto de casualidad. Tiene apagado su micrófono, hermano Eric. La mía dice estrella. Esta Biblia dice estrella de la mañana. A ver, lucero, significa lo mismo, lucero, estrella. Sí, dale, sí. Este es Aster. Rodríguez Aster. Y le daré la estrella de la mañana. Por ejemplo, ahí tenemos un vacío contextual, porque yo no recuerdo algo con algún significado. Pero veamos el libro. Estamos intentando hacer intérpretes por nuestra propia cuenta, sin libro ni nada. Ahí estamos al libro. Ya, cuarto mensaje es para la iglesia de Tiatira. Esta era una pequeña ciudad. Tiatira es famosa por la producción de armas de bronce. De ahí que Jesucristo se mencione con los pies de bronce. Y a un punto. Tiatira también era famosa por las telas púrpuras. Efesio y Tiatira podrían haber aprendido de la luna, de una de la otra, perdón. Jesús le dio a los efesios por su odio contra el mal, pero Tiatira era débil en esa área. Pues el Señor la reprendió por tolerar a Jezabel. Por otro lado, Efesio era débil en amor, pero Tiatira era fuerte en esa área. Mire, esto es bonito. Tiatira era una iglesia que amaba, pero era muy permisible. La palabra griega para servicio es diaconía. El servicio es a través de los dirigentes de la iglesia. El diácono y miembros se benefician de los miembros, perdidos, huérfanos. Ok, Tiatira, la fe era muerta y activa todos los días de la semana. En Tiatira la fe era muerta y activa todos los días de la semana. Igualmente, hay una iglesia, es fuerte en una área y es débil en otra. Es verdad, hermano, siempre las iglesias van a tener defectos. Algunas son muy santas y carecen de amor, otras son de mucho amor y les falta santidad. Entonces siempre va a haber una flaqueza en algo. Únicamente en su mensaje a Tiatira, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios. Él mira los corazones. El Hijo de Dios estaba disgustado con la actitud de ellos hacia Jezabel. Este es un buen momento para recapitular lo que los 4 mensajes nos enseñan acerca del pecado. Consideraremos las 3 actitudes que las personas pueden tener hacia el mal. Hay algunos que aman el mal. Hay gente que sigue a los nicolaitas, hay la gente pecadora. Hay un segundo grupo que sigue a Balaam. A este le gustaban las fiestas. Hay un tercer grupo que se encuentra en Tiatira y son los seguidores de Jezabel. En el Antiguo Testamento, Jezabel era la esposa de Acab. Ya, ella estaba matando a los siervos de Dios, ¿no? La influencia de Jezabel estaba seduciendo a los siervos de Dios para cometer pecado por medio de las enseñanzas de ella. Los creyentes estaban viviendo como los hijos del mundo. Jezabel era una mujer popular en la iglesia de Tiatira. Se llamaba a sí mismo profetisa y afirmaba que ella conocía los secretos profundos de Satanás. Apocalipsis 2:20. ¿Ver? Bueno, no, esa información no aparece en el texto, por lo menos. Quizás enseñaba el secreto de Satanás por medio del pecado. Sin embargo, Dios no quiere, bueno, que nosotros conozcamos al pecado de esa forma. Eh, los que eran espirituales debían de juzgar las profecías de Jezabel. Los creyentes deben de rechazar cualquier profecía que contradiga las escrituras. Mire, yo soy muy abierto y muy temeroso de las profecías, pero si yo sé que una profecía viene con cosas raras, explicaciones raras,
A mí no me tiembla el pulso para decirle, mira, no es de Dios. Por lo menos en mi contexto acá, la gente es muy temerosa a llamar una profecía como que no es de Dios. Por lo menos acá la gente sueña mucho. Eh, y mire, yo no puedo estar en contra de los sueños porque es bíblico, pero no soy simpatizante de eso. No voy a decir que no es bíblico porque es bíblico, no puedo decir que no, pero yo tengo mucha desconfianza con el tema de los sueños. No voy a decir que Dios nunca me ha hablado por sueño, pero no es mi manera favorita en que deseo que Dios me hable. Y, por ejemplo, acá, cualquier cosa que tú sueñas, le digo aquí cómo se mueven las cosas en la iglesia en Bolivia, si yo le digo, hermano Eris, me soñé con usted esto y esto. Entonces ya lo toman como una profecía de parte de Dios. Se le da bastante valor a la profecía acá. Y ese valor que se le da a la profecía hace que las personas no tengan la capacidad de juzgar. Entonces, el balance que siempre muestra las escrituras referente a eso es no despreciar las profecías así por así, sino juzgarlas con justo juicio. Entonces, si algo viene de parte del Señor o algo así, eh, no lo escuche, ya lo recibe, ¿no? Para si algo viene con cosas raras, enseñanzas raras. Bueno, a mí personalmente no me tiene, y no es algo personal ni nada, yo no me tomo las cosas personales. Yo digo a la persona, mira, no es de Dios y listo. Punto. A veces las personas se molestan porque es como que uno tuviera algo personal en contra de las personas y hay que diferenciar. No, no es que tengamos algo personal en contra de ellos, es que sencillamente no es de Dios ya. Entonces no debería de temblar el pulso a nosotros en decir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Independientemente de quién lo diga. Yo particularmente tengo un problema cuando, mira, nosotros criticamos bastante a los católicos de que adoran al Papa. Criticamos a los neopentecostales de que tienen a Cash Luna, a Guillermo Maldonado. Pero a veces nosotros, los de sana doctrina, también tenemos nuestros ídolos. Lo voy a decir así, de una forma. Y si fulano de tal dice tal cosa, es verdad. Y yo, particularmente, no. Yo los respeto, los admiro, son grandes hombres de Dios. Amén. Pero si lo que están diciendo no es correcto, no es correcto. Y no es que yo tenga algo personal en contra de ellos, sencillamente no es correcto. Entonces, tenemos que aprender a juzgar sin tomar las cosas de manera personal. Los creyentes de Teatira estaban aceptando las profecías de Jezabel. ¿Por qué? Porque sus profecías llevaban a cuestiones carnales. Había muchas agrupaciones, sindicatos de trabajo en Teatira. Estos incluyen obreros de textiles. Ya. Estos sindicatos originaban grandes ganancias. Jezabel probablemente ha animado a los creyentes a unirse a sindicatos pecaminosos. Esto para mí ya cae un poquito en especulación. A ver, vamos a ver qué dice aquí. 20, ¿no? 220. 220. Jezabel. La Jezabel bíblica no era profetisa, es lo que le había dicho, era sacerdotisa, pero el nombre es empleado aquí por sus varias connotaciones. Jezabel tenía 900 profetas y bueno, ocultada de prostitución, muy grave, contra la esposa de un rey, ya. En su papel de prostituta se convertía en el prototipo del imperio impío que se describe acá. Algunos estudiosos han sugerido que Tiatira era una de las ciudades de Asia que tenían un oráculo de las sibilas. Este culto incluía profetisas al estilo griego y sus formas literarias llegaron a ser usadas por el judaísmo de la diáspora. Los oráculos de los oráculos sibilinos judíos pueden, en todo caso, saber. Fuentes cristianas más recientes mencionan frecuentemente la profecía. El compromiso de pecado. Bueno, no dice mucho. No dice lo que está en el texto, más allá no dice mucho. Esto de acá para mí es un poquito especulativo. Como parte de su actividad de oración tenían acto sexual. Entonces, la gente escoge mal por varias razones. Algunos escogen mal porque les gustan la compañía de los que van por senda de ancha. Algunos escogen mal por intereses de dinero. Algunos escogen mal por placer. Algunos escogen mal por la haraganería.
o flojera. Algunos escogen mal porque son rebeldes y desprecian la sumisión. Otros, quizás todos los mencionados, escogen el pecado por engaño. Esto es algunas... Y a mí se me hace difícil, honestamente, concebir cómo algunos cristianos pueden caer en este tipo de cosas. O sea, a ver, una cosa es una secta, pero esta era una iglesia. Yo sé que hay sectas actualmente que practican y creen este tipo de cosas. Eso no era una secta, esto era una iglesia. Entonces, a mí honestamente se me hace bastante complicado de creer que una iglesia caiga en esto. Oiga, complicado de creer, no es que, no es que sea imposible. Pero el libro de texto nos da algunas razones por las cuales la gente a veces toma este tipo de situaciones. Dice, otros quizás, todos los mencionados, escogen el pecado por engaño. Como Satanás engañó a Eva, él sigue engañando a todo el mundo. Las riquezas engañan a algunos, los falsos maestros engañan a otros. Aún hay predicadores que enseñan que el pecado no nos separa de Dios. Uno de los errores que podemos llegar a cometer es creer que nunca vamos a ser engañados. No somos perfectos. Así que el que cree que nunca puede ser engañado, a veces es el que más fácil es engañado. Finalmente, algunos son engañados por el mismo pecado. No, ninguno de nosotros elige ser pecador, nacimos con esta naturaleza. No obstante, muchos escogen continuar con este camino de pecado. Otros toleran el mal. Jesús no se complace con los que toleran el mal. Apocalipsis 2, 14, 16, para que vea lo que él tenía contra los creyentes en Pérgamo. Igualmente el Señor no le agrada cuando los creyentes de este día permitían el pecado. Toleras a esa mujer. Entonces, es como que ellos eran conscientes. A ver, toleras. Toleras. Afeis. La palabra griega es afeis. A ver, quiero ver. ¿Qué quiere dar a entender esta palabra? Afeis, como verbo. Afeis, perdonar, divorciar, rechazar. Tiene muchas connotaciones. Dejar atrás, dejar en paz, perdonar, partir, ser perdonado, divorciar, despedir, permitir. Permitir. Consentir, dar permiso, especialmente utilizado por un superior o inferior. Descuidar. Permitir. Parece que la connotación principal es ser permisible. Fe. Perdón, estado, ya. La idea es que ellos la permitían. Hay como queda entender. Dice, solamente una parte de los miembros de Pérgamo y Tiatira seguían a Balaam y los Nicolaitas, o Jezabel, pero todos eran culpables por no actuar contra las falsas enseñanzas. O sea, ellos eran partícipes de estas cuestiones, son cómplices por no hacer nada. Y usted sabe que en cuestiones de leyes, culpable es el que hace las cosas, y culpable es el que las ve y no las denuncia. También, eso es ser cómplice. Y mire, importa mucho la manera en cómo procedemos, porque algunas personas toman este tipo de texto y este tipo de enseñanzas y las aplican muy mal y tratan mal a algunas personas de manera inadecuada. Entonces, es algo complicado, la verdad. Las cuestiones con Jezabel eran bastante serias. Estamos hablando que era una mujer que enseñaba a fornicar, literalmente, esa era la expresión, comer cuestiones a los ídolos. A veces, algunos hermanos llaman Jezabel a cualquier persona, por cualquier cosa. Y me parece una acusación bastante seria, porque Jezabel también equivale a prostituta. El sentido bíblico es eso, ¿no?
Entonces, hay algunos hermanos que llaman Jezabel a cualquier persona femenina, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, porque una cosa es que una hermana tenga algunas flaquezas de X, Y o situación. Eso es una cosa. Otra cosa es llamarle Jezabel. Nótese que las connotaciones del personaje acá eran serias. Era una mujer que enseñaba falsas doctrinas, engañaba de manera literal, cometía actos inmorales. La Biblia no utiliza la palabra Jezabel de manera ligera y algunas personas no sé por qué lo han utilizado de manera ligera. Quizás porque fulano de tal lo hace, yo también lo hago porque suena bonito, pero no, no debería ser así. No es suficiente rechazar el pecado, Dios quiere que los creyentes se manifiesten en contra del pecado. Amén. Dios se enojó cuando la iglesia de Corintio estaba tolerando el pecado. Un hombre en esta iglesia cometió incesto. Y bueno, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Lo excomulgó, lo expulsó. Dele al pecado la mano y este te va a tomar el brazo. Es verdad. Si se deja una papa podrida dentro de un cajón con papas buenas, con estas son ilustraciones. La iglesia obedeció a Pablo y expulsó al creyente pecador. Entonces, lo que la iglesia debería de hacer con Jezabel es expulsarla de la iglesia. Personas como estas sí merecen expulsión, pero como lo he dicho anteriormente, la excomulgación no es algo que los evangélicos practiquemos mucho, pero hay ocasiones en que es necesario. Los justos odian el pecado. Para amar a Dios debemos amar a los que Él ama y odiar a los que Él odia. Los creyentes deben odiar el pecado por 6 razones. Los malos pensamientos son como los eslabones de una cadena. Odiar la maldad es la clave para ser un ungido de Dios o ser ungido por Dios. Odiar el mal es la clave para la comunión con Dios. La maldad mató a Cristo y destruye a las personas. El pecado es la encarnada de Satanás. El pecado puede ser la causa por la cual el Señor disciplina a un creyente con enfermedades. Disciplina, no es maldición, disciplina. A veces los creyentes se enferman aun cuando no hayan pecado. Hombres piadosos vivían con enfermedades, no es que tuvieron enfermedades, vivían con enfermedades. Estos hombres se enfermaron, pero por causa del pecado. Pero cuando los creyentes pecan, el amor de Dios los obliga a disciplinarlos, ¿no? En ocasiones usa enfermedad como una vara. La gracia de Dios nos enseña a rechazar el pecado. Recuerde con frecuencia lo que la gracia nos enseña acerca de vivir una vida santa hasta el regreso del Señor. Dios busca los corazones y mentes de su pueblo. Si usted ha amado o tolera el mal, arrepiéntese. Dios perdona y limpia a los que se arrepienten, ¿no? Entrénese a sí mismo para odiar el pecado y entonces estará listo para cuando el Señor venga para el rapto de su iglesia que no tiene ni mancha ni arruga. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Una pregunta, alguna duda? Hermano Geri, hermano Carlos, hermana Jessica, ¿todo claro? No, sí. Bien, seguimos con la 7 iglesia. Todavía sigue el tema de estudio de la 7 iglesia. Y ya en la próxima clase creo que ya terminamos ya con la Odisea. Tomen en cuenta el tema de ver las clases grabadas, no se la dejan acumular. Y yo creo que ya la próxima semana ya entramos en materia ya. Ya entramos en materia con los problemas. Ya entramos ya con el tema de visiones, visiones celestiales, lo que hay arriba, los 1400 sellados. La primera parte de Apocalipsis es fácil. Bueno, no es fácil, perdón. Es entendible. Esa es la palabra que quería entender, que quería decir. Pero ya del 4 en adelante ya empiezan las cositas complicadas. Yo no les estoy dejando tarea que escriban o algo, como en el otro curso que estoy dando, que sí les estoy dejando cuestionarios y todo. Les voy a dejar una única tarea y es una manera en que todos nos ayudemos, la verdad, porque todos nos vamos a beneficiar. Estén leyendo Apocalipsis.
mientras estén en el curso, sé que a veces huimos Apocalipsis porque no entendemos, pero mire, este es el curso para aprovechar, leer y sacar todas las preguntas que podemos hacer. Porque, pues, mientras yo estoy en clase acá, yo tengo algunos libros que nos pueden ayudar quizás a explicar algunas cosas que el libro de texto no explica, ¿no? Entonces, la única Amén. tarea que yo les voy a estar dejando durante estos 3 meses, lean Apocalipsis 1, 2, 3, lo que dure el curso. Y vayan anotando sus preguntas. Yo normalmente cuando leo la Biblia, yo le pongo así subrayadores así y trato, no buscamos esto, le daré el lucero de la mañana. Mire, el libro de texto no lo tocó. Ya, vamos a ver eso. Apocalipsis 2:28. 2:28. No. Aproveche, hermano, el curso a agarrar preguntas del Apocalipsis, significado, qué significa esto, y vamos a tratar de responder y buscar información. Dice, ya, Venus, que anunciaba la aurora, la estrella de la mañana. Era común que los personajes ilustres se los comparara, me subió el gato, se los comparara con ella y con el sol cuando resplandece en su gloria. A ver, era común que personajes ilustres se los comparara con las estrellas. Este es eclesiástico. Eclesiástico, este es un libro deuterocanónico. Ya. Con Apocalipsis 22 dice, ya que la mayoría del mundo greco-romano creía que la vida estaba gobernada por las estrellas, dar a alguien la autoridad sobre una de las estrellas más poderosas es un símbolo de soberanía entre los romanos. Era tener parte del gobierno de Cristo sobre la creación. Entonces, cuando la Biblia dice, y le daré el lucero de la mañana, es un símbolo de autoridad. Y obviamente eso es una interpretación adecuada. ¿Por qué? Porque el contexto apoya el tema de la autoridad. Entonces, aquí y ahora tiene más sentido el símbolo de la estrella de la mañana con esta información de acá. ¿Entiendes? Este es el punto donde tenemos que aprovechar toda cuestión que nosotros leamos, que uno quede, no tiene sentido para mí esto, no tiene relación, hay que buscarlo en el curso, ¿amén? Entonces, aquí ya tiene más sentido, por este contexto de acá. Bien. Si no hay pregunta, eso es todo por esta noche. Amados hermanos, el día miércoles yo les voy a estar mandando la clase grabada del otro de la iglesia. Voy a intentar en esa clase grabada ya terminar las 7 iglesias para que ya cuando nos toque materia, clase en vivo, entremos directamente a lo bueno, ¿no? Que creo que es por lo que la mayoría estamos acá. El trono del cielo. Empezamos ya Apocalipsis 4 y todo lo que tiene que ver con el escenario celestial. Llega Tito, quiere que me vaya a comer. Entonces, bien, eso es todo. Vayan leyendo Apocalipsis. Si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda, me la envían por WhatsApp y estamos en contacto. Amén. 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 Bien, Dios les bendiga, amado. Dios les guarde. Bendiciones. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Yo le bendiga. Amén. Bendiciones.